Está listo. Tiene mucho para comentar. Adelante contigo. Gracias, Mónica. Pedro, amigos, muy buenas noches. Efectivamente, en el Congreso de la República siguen, ¿no?, operando, tratando de sacar, quizás nos traen con algunas otras sorpresas. Para comenzar, el día de ayer, si no me equivoco, se aceptó finalmente el tema de el gobierno remoto, ¿verdad? Esa es un poco la definición. ¿Cómo es que se define, José? El gobierno remoto, pero ojo que hay que recordar que hay algunos constitucionalistas también que han dicho que esto sería inconstitucional, así que habría que ver. A mí me parece que es una parte del toma y daca entre el Congreso de la República y también entre el Ejecutivo. Le tiran finalmente, ¿no?, ese huesito a la presidenta Dina Boluarte, todos tranquilos, y en el Congreso de la República siguen finalmente aprobando locuras, ¿no?, cosas completamente incongruentes, además cosas que le hacen daño al país, y en este caso a los 8.5 millones de estudiantes en nuestro país. ¿A qué me estoy refiriendo? A el proyecto de ley 1587 que propone autorizar el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular. Y claro, aquí me ha llamado la atención porque se ha unido finalmente toda la izquierda, es cierto, Fuerza Popular, Avanza País ha votado en contra, pero lo que llama la atención es cómo Perú Libre, el bloque magisterial, que para algunas cosas no discuten, incluso ha venido la renuncia de Silvana Robles, que ahorita les voy a comentar, para esto sí se ponen de acuerdo, porque recordemos que justamente eliminar la meritocracia es como si estuviese Pedro Castillo todavía de presidente. Eliminar la meritocracia fue la manera como Pedro Castillo saltó a la palestra. ¿Cómo se hizo conocido? Ustedes recordarán esa huelga en el 2017, si no me equivoco. Y también recordar, porque ahorita vamos a hablar de la otra fuerza política en el Congreso de la República, hablo obviamente de Fuerza Popular. Ustedes tendrán que recordar que, claro, en ese momento la pelea descarnada entre el fujimorismo y el gobierno de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, generó que a Pedro Castillo lo apapachara Fuerza Popular en el Congreso de la República. Hay fotografías de Héctor Becerril. Y Fuerza Popular, como ha demostrado con las declaraciones de Keiko Fujimori en los últimos tiempos, como no tiene norte, como no tiene ideología, como no tiene sesos, ¿no?, Keiko Fujimori y la gente que está alrededor, apapachó a Pedro Castillo con el único fin de golpear al gobierno. Era una huelga contra el Ejecutivo, quería ponerlo contra las cuerdas, así que Fuerza Popular también nos regaló a Pedrito Castillo como candidato presidencial en el 2021, que, oh sorpresa, le ganó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Es lo que hay. Aquí Fuerza Popular, repito, se ha estado del lado correcto y ha votado en contra de esa ley. Ahora, quiero comentar. Lo que decía esta ley era que finalmente ya no había la meritocracia. Una persona que era contratada por A o B motivos con 3 años de contrato, inmediatamente ya quedabas como un profesor nombrado. Ha habido algo interesante, tengo que decirlo, porque ha salido la ministra de Educación a brindar declaraciones y posteriormente se ha dado un comunicado. Creo que el comunicado es anterior o posterior, José, a las declaraciones. ¿Qué fue primero? Interesante. Primero el comunicado y luego las declaraciones, porque el comunicado dice que están preocupados, dice que obviamente invocan a los congresistas de la República que realicen una profunda reflexión y reconsideren el mencionado proyecto de ley que contradice el principio de meritocracia y las normas que garantizan una educación de calidad. Pero que yo sepa, no se ha planteado ninguna reconsideración, José. No hay ninguna reconsideración. Flor Pablo la ha planteado. Ok, se va a tener que votar entonces esa reconsideración en algún momento. Pero lo interesante de eso, y tengo que saludarlo, ojo, es que la ministra Magnet Márquez, en declaraciones a la prensa, se le preguntó clarito, ok, bueno, usted llama, según su comunicado, una reconsideración, pero si esto no se reconsidera, no se cae, se aprueba en el Congreso y llega al Ejecutivo, ¿cuál sería la posición del Ejecutivo? Y ella ha dicho, nosotros como Ejecutivo, yo, ministra de Educación, observaríamos la ley. Y digo que me gusta y saludo esto porque más allá del caso en particular, me gusta que una ministra siente su posición por delante, una posición, digamos, basada en principios. ¿Esto a qué nos llevaría? ¿Por qué lo comento?
Porque podría ser, y vaya que podría ser en nuestro país y sobre todo en esta situación de mediocridad Congreso Ejecutivo, que Dina Boluarte, por hacerle también, ¿no?, digamos, un detalle, un gesto a ese Congreso de la República, ¿no?, de la cual ella depende, ella siente que depende, diga, bueno, pues ya si ellos me han aprobado el tema del gobierno remoto, no observemos esto, aquí también hay un grupo que me tiene que sostener, ya que Keiko Fujimori ha salido también, a criticarme un poco, a decir que Fuerza Popular es oposición, etcétera. Bueno, me he quedado un poco en el aire, ya no confío tanto, ya no tengo la certeza del apoyo de Fuerza Popular, por más que puede haber sido únicamente para la tribuna. Ahora le he tenido que dar, digamos, no una cuota a Alianza para el Progreso, que siempre, pues, César Acuña, ¿no? Es que la pequeñez política va de la mano con el físico y obviamente en contra de todo el billete que se ha armado con el tema de la Universidad César Vallejo. Y le puso a César Vázquez como ministro de Salud. Hay que decirlo entonces, APP ya no es un tema como gobierna desde el Congreso, no. APP tiene su cuota en el Ejecutivo de Dina Boluarte. Y eso tendrá que acarrear también la responsabilidad política de que lo haga bien o mal y de que también las cosas que haga este Ejecutivo, las cosas que deje de hacer para bien o para mal, también tendría que repercutir en la imagen de Alianza para el Progreso. Entonces, ¿cuál es el punto? Magnet Márquez ya lo dijo. Si Dina Boluarte al final se tira para atrás y en su Consejo de Ministros dice, no vamos a observar la ley porque no quiero hacerle ningún gesto que moleste al Congreso de la República, después se me van a poner ariscos, así que no la observamos, que quede finalmente nomás y la prueba. Lo único que quedaría para, a quien no conozco, es más, no conocía hasta hace poco, a la ministra de Educación, Magnet Márquez, sería, lo pongo no en condicional porque mi productor José me hace decir, bueno, Cristian, eso es si es que estaríamos en el mundo ideal. Bueno, pero finalmente ya se dijo. ¿Qué tendría que hacer Magnet Márquez si es que Dina Boluarte no le quiere hacer observación al Congreso de la República? Tendría que renunciar. Salir a decir, bueno, señores, yo tengo que renunciar a este Ejecutivo porque mi posición de principios es esta, que esta ley debería ser observada por el Ejecutivo. Y ya que el Ejecutivo no lo ha hecho, a mí no me queda más que renunciar. Ya lo dijo, ya. Por eso saludo que lo haya hecho y espero que no me equivoque y que si es que sucede el escenario que les acabo de plantear, Magnet Márquez se ciña a sus principios expuestos el día de hoy en conferencia de prensa y tenga que renunciar. Y así también ayudaría, porque nos mostraría una nueva prueba sobre la mesa de este Servinacuy, esta relación Congreso-Ejecutivo, en palabras de Silvana Robles, ahora que ha renunciado, a unos podrían decir contra natura. No tanto, no es contra natura, pero justamente la carencia de la fiscalización, el equilibrio de poderes, la separación de poderes que debería haber en una democracia entre su Congreso, entre su Ejecutivo. Ese es el tema respecto de... Ahorita vamos con Soraya, porque eso quiero volver a ese tema. Silvana Robles, ¿ok? Silvana Robles parece que va en la misma línea de ese toque de sinceridad que tuvo Patricia Juárez hace algunos días, creo que fue la semana pasada. ¿Fue la semana pasada o la antepasada? Ahí está Silvana Robles. Silvana Robles ha renunciado a Perú Libre. Los gringos tienen una frase que me parece genial, dice, too little, too late. ¿No? Muy poquito y muy tarde, porque ahora pues no me va a venir acá con el tema de los principios de la contranatura y todo. Yo no le creo absolutamente hace nada a Silvana Robles. Seguramente Silvana Robles tenía alguito personal que no se le ha considerado, porque, o sea, recién ahora se da cuenta de esta relación, recién ahora salta a decir que el Congreso de la República no se pone de acuerdo entre fuerzas que deberían estar a las antípodas ideológicamente, recién ahora se ha dado cuenta que votan para intereses personales, particulares, en bloque con las fuerzas de derecha. Ya pues Silvana, por favor. Entonces, no se le cree absolutamente nada, que no se debería creer. Aquí no hay nada de principio en esta renuncia de la señora Silvana Robles. Pero sí vale la pena evaluar, porque cuando la gente se molesta, cuando la gente se picotea, es sincera, como diría Cantinflas, se sincera. ¿Y qué es lo que ha dicho acá? Dice, por esa razón, no puedo aceptar la unión contra natura con el fujimorismo, responsable de la inestabilidad política, apelando para ello a un supuesto pragmatismo, que ante la ausencia de un rumbo estratégico, se deja de lado el programa genuino por el que fuimos elegidos. Es decir, dice que
renuncian a su ideología, a lo que dicen para sus electores, para la gente que votó por ellos, y dice, bueno, se están poniendo de acuerdo, ¿no?, en cosas que no deberían ser, en cosas que no tienen sentido, con la excusa, con la justificación del pragmatismo. Por favor, ese pragmatismo lo hemos visto hace meses y recién Silvana Robles renuncia. El otro tema. ¿Cómo vamos con el tiempo, mi estimado José? Me quedan 10 minutos. Ok. A ver. Zoraida Ábalos. Y aquí sí voy a tener que usar términos que a mí no me gusta utilizar, que se utilizan finalmente en el argot, en la cuenta, en los tweets y qué sé yo, que es dos palabras claves, ¿no? Caviar y anticaviar. Que habría que empezar a utilizarlas, porque incluso Martín Tanaka ha escrito al respecto, Jaime Althaus le contestó. La visión de Martín Tanaka, ¿no?, queda claro que, claro, él analiza el anticaviarismo desde el caviarismo, al cual claramente pertenece. Pero bueno, ¿por qué utilizo justamente estas dos palabras? Porque lo de Zoraida Ábalos, y yo lo digo desde acá, yo no voy a extrañar para nada a Zoraida Ábalos. A mí me pareció que siempre fue una fiscal de la nación y además una fiscal suprema que llegó con cuestionamientos. Después, no me acuerdo cómo se llama este ex fiscal que siempre estuvo candidateando, pero incluso él, cuando pierde ante Zoraida Ábalos, cuando llegó, creo, con otra Nora Mirabal, en la época de Ramos Heredia, a la Fiscalía Suprema, hubo incluso una denuncia. Cubas Villanueva, es el fiscal. Claro, después se volvió asesor y defensor, pero también demostró que Cubas Villanueva, pues de principios absolutamente nada, acomodaticio como él solo y como muchos de nuestros políticos y mucha gente aquí en nuestro país. Él había denunciado en su momento, yo le hice la pregunta en la radio, usted había denunciado que había habido un favorecimiento irregular a Zoraida Ábalos, y en la entrevista que le hice, silbó, salió del tema, no quiso responder, es decir, no quiso sostener lo que en su momento había denunciado, pero ahora que la cosa había cambiado y él se había vuelto un asesor de Zoraida Ábalos, parece olvidado. Sí, la denuncia respecto a Zoraida Ábalos es que había sido favorecida irregularmente por ese Consejo Nacional de la Magistratura que generó todo el tema de los famosos audios de los cuellos blancos, que también hizo que le corten la cabeza a varios fiscales supremos, pero vuelvo entonces, solamente para sentar mi posición respecto de la fiscal Zoraida Ábalos y su trabajo. Pusilánime, acomodaticia, meliflua, es decir, una fiscal que iba a pasar al olvido, salvo por lo que le ha hecho el Congreso de la República el día de ayer. Y esto me recuerda justamente a la campaña que empezó a armar el Grupo La República, IDL, este señor Albán, que salía en medios de comunicación, que claramente fue una campaña para tirarse abajo lo que siempre ha sido un acuerdo en la Junta de Fiscales Supremos. No siempre, perdón, pero creo que desde la salida de Ramos Heredia, la decisión y el acuerdo entre los miembros de la Junta de Fiscales Supremos era que se iba siempre a poner al de mayor antigüedad como el próximo fiscal de la nación, y así se iban a turnar el cargo de fiscal de la nación entre los miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Claramente, en el año 2018, creo que le tocaba salir a Pablo Sánchez y le tocaba a Pedro Chávarri, empieza esta campañita, sobre todo dirigida por los medios y las personas que acabo de mencionar. Portadas de La República, tratando de, digamos, indisponer a Chávarri, tratar de que Pablo Sánchez sea reelegido fiscal de la nación, porque Pablo Sánchez trabajaba en pared con todos estos medios de comunicación. Recuerden que era la época en la cual el fiscal Vela Barba era intocable y Pablo Sánchez le decía sí señor a todo lo que le decía el señor Rafael Vela Barba. Y fue una campaña, digamos, clarísima, sucia, inconstitucional, poco institucional. Pero claro, muchas de las voces que hoy salen a cuestionar la inhabilitación que le ha hecho el Congreso a Zoraida Ábalos callaron en ese entonces. No dijeron absolutamente nada. O más bien dijeron, sí, ¿cómo que no? Pablo Sánchez tiene que seguir. Ese acuerdo no, que por aquí, que por allá. Bueno, continúo entonces. Yo creo que Zoraida Ábalos, más allá de las definiciones y, digamos, de la opinión que yo tengo sobre ella, por ser todo esto que he dicho, no cabía la inhabilitación constitucional. Es decir, ella efectivamente, por ser pusilánime, por ser acomodaticia, por ser meliflua,
decidió abrir investigación a Pedro Castillo y después archivarla. Creo que hizo lo mismo con Vizcarra, si mal no recuerdo, pero creo que ese no ha estado incluido en la inhabilitación que le hizo. Y claro, lo de Martín Vizcarra inmediatamente lo vacan justamente por esas denuncias que empezaron a salir. Y como lo vacan, rápidamente se accionó la investigación de la Fiscalía y un poquito que quedó en el olvido, porque entre lo que salió de Martín Vizcarra y la corrupción que le había dado miembros del Club de la Construcción por las obras cuando él fue presidente de Moquegua, genera la vacancia y rápidamente se mete el tema de la investigación. El caso de Pedro Castillo fue casi un año en la cual obviamente la investigación estaba archivada hasta que llegó Pablo Sánchez y la abrió, obviamente una vez que Zoraida Ábalos había salido. Entonces, vuelvo al tema, no correspondía y lo que ha pasado aquí es simplemente un vuelto que se le da a Zoraida Ábalos de parte, vamos a decir, del grupo anticaviar, que finalmente le da el vuelto porque en la época en que los caviares tenían poder, se tumbaron a Pedro Chávarri, se tumbaron a Tomás Gálvez Saladino, que para mí tampoco eran unos fiscales correctos, pero sobre todo en el caso de Tomás Saladino Gálvez, la Junta Nacional de Justicia y todo el mundo pedía su cabeza porque la Junta Nacional de Justicia después lo inhabilita. Primero por unas llamadas que había tenido con Inostroza Pareachi. ¿Quién no había hablado con Inostroza Pareachi si era un miembro de la Corte Suprema? Pero sin embargo, en ese entorno, en ese contexto político, Tomás Saladino Gálvez era una persona que incomodaba a ese grupo que tenía mucho poder en ese momento, que hoy lo ha perdido. Y los caviares han perdido poder, los anticaviares lo han tomado, y aquí no se trata de institucionalidad, sino se trata de venganza. Vamos a tumbárnoslas. Repito, lo que tenía que pasar con Zoraida Ábalos era que pase al olvido, ¿no? Por justamente ser todo lo que sabemos que ha sido. Pero eso no ameritaba una inhabilitación constitucional, porque aquí lo que se pierde es la institucionalidad. Cuando cambie la correlación de fuerzas en el Congreso de la República y haya otro grupo, que no es el grupo, repito, entre comillas, anticaviar que hay hoy por hoy en el Congreso, quizá se la tumben también a la que hoy es fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que se supone que tiene un tonito también anticaviar. Entonces, ¿a qué punto hemos llegado de que la institucionalidad finalmente ya no importa nada? Pero claro, también es cierto decir que, repito, todas las voces que hoy lloran porque han inhabilitado a Zoraida Ábalos no dijeron absolutamente nada cuando se tumbaban a otros fiscales supremos, cuando se tumbaban a otras personas porque simplemente políticamente no te caían, estaban en las antípodas de tu posición política, o simplemente había por ahí un argumento de que como eran fujimoristas y yo soy antifuji, me lo tumbo entonces a Tomás Gálvez Saladino, a Pedro Chávarri, que defiende al fujimorismo, es aliado, etcétera, etcétera. En el caso de Chávarri yo creo que a él lo llevan hasta el filo y comete lo que para mí sí fue una causal de una probable inhabilitación en la Junta Nacional de Justicia, que fue ese tema de la oficina lacrada, que él rompe. Pero después el tema de haber mentido, porque claro, mintió. La presión era tal, esa campaña fue tal que Pedro Chávarri, también melifluo, mintió. No, yo no he ido a este almuerzo, cosa que sí fue. No, yo no he hablado con este, cosa que después demostraron que sí. En el caso de Tomás Gálvez, que la Junta Nacional de Justicia también lo inhabilita, el tema había sido, creo que se mete en un caso de ronderos, ¿ok? Y llama a un juez que estaba metido en el tema o a un fiscal y comenta algo sobre unos casos. Y eso es lo que la Junta Nacional de Justicia le encuentra culpable y lo inhabilita. Pero... y también porque creo que no tuvo una actitud peleona, ofensiva contra, creo que era Carla Jaray y Perla Berríos, que le hicieron una entrevista. O sea, pero una entrevista y por un hecho ofensivo te inhabilitan. Si yo fuese periodista, a mí no me gustara que, porque nos hemos puesto duros y la entrevista ha sido dura, a una persona lo inhabilitan. Por favor. Pero lo que yo me pregunto es, si por esas razones lo sacan a Tomás Saladino Gálvez, ojo que no se vayan a confundir, porque estoy hablando de la Junta Nacional de Justicia y del Congreso de la República. Pero si por esa razón lo sacan a Tomás Saladino Gálvez por haber llamado y haber tratado de influir, si se quiere, en un caso, a César San Martín, ¿no correspondía también que la Junta Nacional de Justicia lo vote? Y curiosamente, ese audio de César San Martín no lo tuvo, o mejor dicho, no lo encontró IDL, que era en el que ese momento manejaba todos los audios respecto de los cuellos blancos. Ese se le pasó, ese no lo encontró. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
institucionalidad en verdad, porque si hoy cuestionas la salida de Zoraida Ábalos, debiste cuestionar los otros casos también. Bueno, yo cuestiono todos. Cuestiono la salida de esos y cuestiono ahora la salida de Zoraida Ábalos. Y digo también que esta peleita, caviar anticaviar, va justamente en las antípodas de lo que debería ser la institucionalidad. Porque, repito, cuando cambia la correlación de fuerzas, juntamos unos votos y sacamos a quien nos dé la gana. La Junta Nacional de Justicia no me gusta, no confío en ella. Y en el Tribunal Constitucional tampoco, pero es lo que hay. Y finalmente tienes que aceptar, así como también tendrías que aceptar lo que ha decidido el Congreso de la República, a mi pesar, porque a mí tampoco me parece correcto. Y creemos que hay instancias superiores y supranacionales que si encuentran que efectivamente se cometió un error en el Congreso de la República con la inhabilitación de Zoraida Ábalos, se corregirá, tarde o temprano. Vamos a ir con Deportes, Coqui González, y vamos a regresar conmigo luego. Coqui, adelante, por favor. Latina Deportes llega gratis. Bien, momento de hacer una nueva pausa y vamos a regresar porque el Congreso sigue sesionando, ¿eh? Le gusta trabajar ahí en la niebla, entre las sombras. Pausa y venimos con eso. Bien, a ver, 2 minutos para la medianoche. ¿Qué está ocurriendo a esta hora en el Congreso de la República? Vanessa Sánchez nos lo cuenta. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Cristian. Así es, continúa esta última sesión del Pleno del Congreso de esta legislatura. Y en estas últimas horas de este jueves, estos últimos minutos, están aprobando algunas leyes que habían sido cuestionadas. Una de ellas que tiene que ver con las colaboraciones eficaces. Es una ley que ha sido llamada para fortalecer la colaboración eficaz. Sin embargo, lo que se estaría haciendo es limitarla. Se ha dado la votación, se ha exonerado de la segunda votación y ha sido aprobada sin debate, Cristian, con 84 votos a favor. Luego también algo que se ha aprobado el día de hoy ha sido respecto a la ley con la que se busca la expulsión de extranjeros que cometan delitos en el país para fortalecer la seguridad ciudadana. Se ha aprobado con 93 votos a favor. Esta ya era la segunda votación respecto a esta ley. Ha habido un pequeño debate, ha habido ciertos cuestionamientos, por ejemplo, de Alejandro Cabero, quien señalaba que se trataba de una ley xenófoba, pero sin embargo, esta ha sido aprobada en mayoría esta noche. Lo que se nos ha informado es que lo que se quiere es culminar con todos los proyectos que están pendientes, que se terminen estos debates y ya finalice esta madrugada, ya en todo caso del viernes, esta legislatura. Se había hablado más temprano de que se iba a extender para el día de mañana, para el día viernes, en las primeras horas del día se iba a retomar. Sin embargo, al parecer no se va a dar esto, y cuando culmine esta sesión del Pleno, el titular del Congreso, José William Zapata, dará un discurso y un balance de lo que ha sido su gestión, Cristian. ¿Cuándo es que va a dar su discurso, perdón? ¿Hoy? Se ha informado que cuando termine esta sesión del Pleno, al parecer hoy, no sabemos todavía y no se ha confirmado si es que se va a extender este Pleno para el día de mañana, si no se culminan los proyectos, pero lo que quieren hacer al parecer es terminar todos los proyectos pendientes el día de hoy, y esta madrugada, bueno, ya estamos hablando del viernes, se culminaría esta sesión, y una vez que termine, el titular del Parlamento va a dar este balance de su gestión. ¿Cuántos proyectos, de acuerdo a la agenda, digamos, quedarían por revisar si es que finalmente deciden irse hasta horas de la madrugada? El titular del Congreso hace unos instantes dijo que faltaban unos 6, acá está debatiendo en estos momentos, uno está llevándose al voto, y con lo que faltarían unos 5 todavía proyectos de ley pendientes, Cristian. Ok, no sé si, bueno, después analizaremos cuáles son. Aprueban ley que limita colaboración, digamos, da la sensación, Vanessa, de que aprovechando esta última sesión de esta legislatura, pues quieren, ¿no?, entre gallos y medianoche, aprobar distintas cosas, y finalmente, ya que nos enteremos el día de mañana qué es lo que se ha aprobado en esta hora de la madrugada. Así es, Cristian, y ahí, como señalaba, algunos proyectos que estaban, digamos, con cuestionamientos, con el tema de la colaboración eficaz, porque esto, te señalaba, se ha dado sin ningún tipo de debate, no ha habido debate, solamente la sustentación de Américo Gonza, quien es presidente de la Comisión de Justicia, y se ha llevado rápidamente a la votación, se aprobó y luego se dio la exoneración de la segunda votación. ¿Qué ha hecho Américo Gonza? Perdón, José, es el que planteó. Ok, pero yo, la verdad, no me acuerdo bien de este proyecto, ni siquiera recuerdo, digamos, no haber tomado conocimiento. Sí me acuerdo algo de lavado de activos,
Pero ¿qué es más o menos, no sé si tú sabes, Vanessa, qué es lo que plantea un poco esta limitación de la colaboración eficaz? Perdón, no era lavado de activos. Sí me acuerdo que había un proyecto también respecto de la pérdida de dominio, que podía generar problemas respecto de los casos de lavado de activos, cuando no se incautan algunos bienes. Pero respecto de la colaboración eficaz, ¿sabemos más o menos por dónde van las balas? Esa era que inicialmente en el primer texto sustitutorio que tenías, la fórmula final que se retiró para finalmente esta votación, proponía sancionar a los que divulguen información de colaborador eficaz. No se podía brindar información de estos procesos, de estas investigaciones, y se buscaba sancionar a los que divulguen esta información de la colaboración eficaz. Esto ha sido retirado del texto que ha sido aprobado y finalmente se ha dado esta aprobación con la exoneración de la segunda votación. Bien. A ver, ¿qué es lo que están planteando ahí? ¿Qué es lo que están viendo ahora? Veía que estaban pasando una lista. Sí, continúa el debate. En este caso vamos a tener la información. Estamos hablando de un nuevo dictamen de ley. Vamos en unos instantes darte la precisión. Ya lo que podrían pasar. Continúan varios proyectos que estaban pendientes. Sí, son varios proyectos que quedaban pendientes todavía. Ok. Y vamos a ver. Bien, Vanessa, vamos a estar atentos finalmente, ¿no? Y claro, desgraciadamente seguramente nos enteraremos mañana a la mañana lo que se podría haber aprobado y sobre todo poder analizar lo que se estaría aprobando esta noche y también esta madrugada, teniendo en cuenta que ya estamos en los primeros minutos de hoy viernes. A ver, en el tema de colaboración eficaz no conozco el tema de fondo, pero claro, yo que he cuestionado la manera como se ha manejado la colaboración eficaz de Lavajato, pues... o sea, a priori lo que se hace mal no tiene que legislarse. O sea, se legisla o se cambia una legislación cuando la ley en sí es mala. Pero los errores que haya cometido, por ejemplo, el equipo Lavajato respecto a esa colaboración, ¿no? Mamarrachenta que firmó con la empresa Odebrecht, que hoy por hoy demuestra que se hizo mal, que se tomaron malas decisiones, que no se apretó, no quiere decir que la ley esté mal per se, sino que se ejecuta, que se aplica mal la ley. Así que uno podría pensar que si se buscan cambios es para hacer trampita y es más bien para no perjudicar a los políticos que sabemos siempre terminan envueltos en algún tipo de acusación, y no porque haya persecución política, sino porque en muchos casos en la política hay criminales. Vaya que no. En fin, vamos a analizar ese tema. ¿Me voy o tengo un minutito? ¿Ya me voy? Pero no era hasta las 12:15 que nos quedamos. Aquí los muchachos se quieren quedar hasta la madrugada. Tranquilos, no me voten, muchachos. Hasta el día domingo. Chau, chau, gracias.